Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, fue uno de los monarcas más influyentes de la historia antigua. Nació en Pela, Macedonia en el año 356 a.C. y fue hijo del rey Filipo II. Tuvo una educación de élite, siendo instruido por el filósofo Aristóteles. Tras el asesinato de su padre en el 336 a.C., Alejandro ascendió al trono con tan solo 20 años. Consolidó rápidamente su poder en Grecia y emprendió una ambiciosa campaña militar contra el vasto imperio persa. En un periodo de apenas una década, logró derrotar a Darío III y conquistó un inmenso territorio que se extendía desde Grecia hasta el norte de la India. Entre sus principales logros se encuentran: genio militar. Se le considera uno de los mejores estrategas de todos los tiempos. Sus victorias en batallas clave como Issos y Gaugamela son estudiadas hasta hoy. Expansión del helenismo. No solo fue un conquistador, sino también un promotor de la cultura griega. Su imperio sirvió como puente entre Oriente y Occidente, difundiendo la lengua, el arte, la filosofía y la ciencia griegas en las regiones conquistadas, dando lugar al periodo helenístico. Fundación de ciudades. Estableció numerosas ciudades, muchas de ellas llamadas Alejandría, que se convirtieron en importantes centros culturales y comerciales. Alejandro Magno falleció en Babilonia en el 323 a.C. a la edad de 32 años, probablemente a causa de una enfermedad. Su muerte repentina provocó la desintegración de su vasto imperio, que se fragmentó entre sus generales, los llamados diádocos. Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, fue uno de los monarcas más influyentes de la historia antigua. Nació en Pela, Macedonia en el año 356 a.C. y fue hijo del rey Filipo II. Tuvo una educación de élite, siendo instruido por el filósofo Aristóteles. Tras el asesinato de su padre en el 336 a.C., Alejandro ascendió al trono con tan solo 20 años. Consolidó rápidamente su poder en Grecia y emprendió una ambiciosa campaña militar contra el vasto imperio persa. En un periodo de apenas una década, logró derrotar a Darío III y conquistó un inmenso territorio que se extendía desde Grecia hasta el norte de la India. Entre sus principales logros se encuentran: genio militar. Se le considera uno de los mejores estrategas de todos los tiempos. Sus victorias en batallas clave como Issos y Gaugamela son estudiadas hasta hoy. Expansión del helenismo. No solo fue un conquistador, sino también un promotor de la cultura griega. Su imperio sirvió como puente entre Oriente y Occidente, difundiendo la lengua, el arte, la filosofía y la ciencia griegas en las regiones conquistadas, dando lugar al periodo helenístico. Fundación de ciudades. Estableció numerosas ciudades, muchas de ellas llamadas Alejandría, que se convirtieron en importantes centros culturales y comerciales. Alejandro Magno falleció en Babilonia en el 323 a.C. a la edad de 32 años, probablemente a causa de una enfermedad. Su muerte repentina provocó la desintegración de su vasto imperio, que se fragmentó entre sus generales, los llamados diádocos. Cinco cosas que no sabías de Alejandro Magno. 1. El maestro de Alejandro Magno fue nada más y nada menos que el filósofo más importante de la historia,
el gran Aristóteles. 2. Alejandro tuvo 3 esposas, aunque estuvo relacionado sexualmente con hombres también. Uno de ellos fue su mejor amigo Hefestión, su compañero de batallas. Luego de la muerte de Hefestión, Alejandro comenzó a mostrar signos de megalomanía y paranoia. 3. Fundó más de 60 ciudades y las llamó Alejandría, siendo la más famosa la fundada en el 331 a.C. y que es actualmente la segunda ciudad más grande de Egipto. 4. Desde su primera victoria a los 18 años hasta el día de su muerte a los 32, Alejandro nunca perdió una batalla de las más de 20 que luchó. 5. Luego de su muerte en Babilonia, todos sus familiares, tanto su madre, su esposa, su amante y sus 2 hijos, fueron asesinados por Casandro, lo que llevó a la extinción de la dinastía de Egeo.